necesario, resulta necesario una y otra vez volver a los análisis primarios y contrastarlos con los nuevos, como estos a su vez con los primeros. Hasta ahí justo. Este proceder puede ser asociado con la conformación de saberes específicos propios de las ciencias exactas, el cual hace parte de la formación del hombre en particular que lo ejecuta. Ahora bien, para objeto del presente trabajo, se indicará que entendemos por saberes específicos lo relacionado con aquellos de los que tratan las ciencias exactas, por ejemplo, la matemática, la física, la química. Aquellos saberes que son el baluarte de la ciencia denominada objetiva. Tienen un lugar común del cual parten. Aquel lugar es el mundo de la vida. Tomemos como ejemplo la física. Inicialmente tratando de buscar una definición sobre física, encontraba pues que teníamos la definición de la física moderna, la definición de la física clásica. Entonces intenté a partir de una revista sobre física, sobre ciencias, tratar de ubicar una definición amplia de física. Tomemos como ejemplo la física. Esta se ocupa de estudiar los fenómenos y objetos físicos de la naturaleza. Trata de dar cuenta de las leyes que los rigen, también estudia los movimientos del cuerpo, la electricidad y el magnetismo, los fenómenos ondulatorios, las transformaciones de energía, las propiedades de las partículas, átomos, moléculas, iones, las propiedades de la materia y los materiales, etc. Los elementos de la naturaleza y todo lo que se halla en ella, al igual que ella misma, están en el mundo de la vida circundante e intuitivo, el cual está siendo para todos en común. De acuerdo con Husserl, tal mundo de la vida circundante intuitivo también presupone continuamente en su ejercicio y prosecución este mundo circundante en su modo correspondiente de darse para el científico. Es decir, hasta ahí Husserl, la física como ciencia no estudia de lo que da cuenta por sí sola, como si fuera un ente abstracto autosuficiente, ya que la ciencia es una realización espiritual humana. Por ende, necesita de hombres que se ocupen de ella y al hacerlo se convierten en hombres de ciencia. Ocupémonos entonces de este hombre de ciencia, el cual pretende dar cuenta de los fenómenos y objetos de la naturaleza por medio de la física. Es este como ejemplo. Es el saber específico que le permitirá dar cuenta de forma objetiva tanto de los fenómenos de la naturaleza como de los objetos físicos que se hallan en el mundo circundante intuitivo común. Mundo al que se atiene su praxis vital, como a la praxis vital de todo otro. En esta praxis vital, pues, de acuerdo con Husserl, en esta praxis vital, el conocimiento, en tanto que conocimiento precientífico, ya juega un papel constante en sus metas, a la que alcanza suficientemente en el sentido que esta praxis vital menta, y también promediadamente para la posibilitación de la vida práctica en su totalidad. Constante en cuanto no se agota, todo lo contrario, se enriquece en cada abordaje. Cada abordaje enriquecido permite avanzar en la constitución del objeto como unidad. Este abordaje se ve dar en el detalle, en su contenido de relación, en el papel del momento. Cada abordaje es en todo caso una vivencia mía, es real y muestra la evidencia de mi percepción, esa percepción que es precientífica del objeto. Este es un ejercicio que realiza el científico. Hay que tener en cuenta que la percepción aquí es precientífica, pero en este ejercicio adquiere un carácter de vivencia y por ello es objetiva. Esta es la rigurosidad propia del científico. No sé, esto es una paráfrasis un poco de planteado por Husserl. De esta manera, Husserl sostiene que es en el mundo previamente dado en donde se da la praxis vital tanto del científico como del hombre práctico. El mundo es el constante suelo de validez, es una fuente siempre lisa de autoevidencias. Al mundo acude tanto el hombre práctico como el científico, parten del mismo mundo para llegar a sus constataciones, las cuales se convierten en conocimientos. Observemos con más detalle este asunto. En el parágrafo 33 de Crisis, Husserl hace una distinción entre el hombre científico y el hombre práctico. Él dice, el hombre científico es aquel que, como se dice, es un hombre de ciencia, 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 es un hom
dentro de esa distinción plantea que tanto el hombre científico que lleva sus constataciones, sus evidencias al plano del objetivo, parten del mismo mundo del que parte el hombre práctico, que digamos es el hombre no científico. Entonces, de la misma manera podría pensarse que esas evidencias de las que también puede dar cuenta el hombre no científico también podrían llevarse a una categoría objetiva en la medida que es el realismo, un ejercicio riguroso, por supuesto. Mundo de la vida como fuente de la formación del individuo, la segunda parte. La física, en cuanto a ciencia, necesita del mundo para dar cuenta de los fenómenos que acaecen en él. Por tanto, en el mundo de la vida como fuente se evidencia aquello de lo que la física se ocupa. Es anterior a ella, ya que el mundo está previamente dado. Las leyes que usa la física para dar cuenta de lo que se ocupa partieron de experiencias subjetivo-relativas que fueron enriquecidas a medida que se entraba en relación con el objeto de análisis. En otras palabras, el hombre científico, para construir una verdad objetiva, una teoría alrededor de un fenómeno, partió de su experiencia subjetiva, de su praxis vital. En palabras de Husserl, comillas, el mundo y todo lo que se presenta en él, utilizado según las necesidades para los fines científicos y otros fines, posee el sello meramente subjetivo relativo para cualquier científico de la naturaleza en su actitud temática frente a su verdad objetiva. Hasta ahí Husserl. Ahora, si el científico parte de una experiencia subjetivo-relativa, ¿qué hace que se vuelva ciencia objetiva? ¿Cómo se diferencia del conocimiento no científico? Lo anterior lo determina, de acuerdo con Husserl, el sentido del planteamiento de objetivo de tareas. Comillas, en Husserl. Esto subjetivo relativo tiene que ser superado, puede y debe apuntársele un hipotético ser en sí, un sustrato para verdades en sí lógico-matemáticas a las que cabe aproximarse con conjeturas hipotéticas, siempre nuevas y mejores, justificándolas siempre por medio de la acreditación y la experiencia. Hasta ahí. El autor muestra que si bien el científico otorga propiedad y valor a sus experiencias subjetivo-relativas, estas deben ser superadas y acreditadas en la experiencia misma que se entiende en el mundo común, ya que en este se valida, lo que significa que el valor de la experiencia está en el enriquecimiento de esta en el abordaje del objeto o fenómeno. Eso es razón de que el abordaje no siempre es el mismo, por ende, la experiencia siempre es diferente, lo que permite acrecentar el conocimiento sobre aquello que ocupa el científico. Al respecto, Husserl plantea, comillas, una cita y con la cosa. A la par que el científico natural está interesado y está en actividad objetivamente de este modo, funciona por otra parte para él, en efecto, lo subjetivo relativo, y no, por ejemplo, como algo transitorio y relevante, sino como aquello que, para toda acreditación objetiva, fundamenta en última instancia la validez de ser lógico teórica. Así pues, como fuente de evidencia, como fuente de acreditación. Las medidas, las relaciones, etc., observadas son utilizadas como siendo realmente y no como ilusiones. Así pues, es una premisa lo realmente ente desde el punto de vista del mundo de la vida en tanto que vale. Hasta ahí la cita. El científico no parte de la falsedad de su experiencia, por el contrario, le otorga el valor de fuente de evidencia, mas no se queda en ella como algo transitorio, la enriquece con sucesivos abordajes, los cuales parten de la dación de sentido de la percepción. En las lecciones de Husserl de la síntesis pasiva del año de 1926, presenta el principio esencial de la percepción, a saber, que ella pretende rendir algo más de lo que tiene realmente ante sí, sobre la base de que no es posible acceder a la totalidad del objeto con base en un único aspecto o escorzo que se nos presenta. Es posible establecer la diferencia entre el objeto como totalidad intencionada y el lado que realmente se ofrece a la percepción. Luego, no es posible afirmar que los objetos inmanentes se puedan dar de manera completa, total y última,
Es decir, en un solo abordaje, la percepción es insuficiente, pero al volver sobre el objeto se obtendrían nuevos datos que en el abordaje anterior no pudieron ser captados. Lo anterior no significa que no se pueda dar cuenta del objeto. Precisamente, a medida que se avanza en su abordaje, se progresa igualmente en el conocimiento del objeto. Se puede dar cuenta de él en una unidad de síntesis que se realiza a través de la percepción que tengo del objeto en cada abordaje. Por ende, la experiencia que adquiero en cada abordaje, siempre nueva y mejor, representa la posibilidad de validez del conocimiento adquirido a través de ella. La percepción no puede agotar de una vez todos los esfuerzos o aspectos posibles del objeto, puesto que éste siempre se ofrece perspectivado parcialmente. A la esencia de la percepción pertenece el hecho de que siempre contamos con un núcleo de lo efectivamente dado, el lado mismo. Pero basta ver un lado para anticipar otros aspectos del objeto que son codados o presentes y a los cuales no tenemos acceso de un modo originario. Eso en palabras de Husserl, cito: la pura cosa que salta a la vista, lo visible de la cosa, es en primer lugar su superficie, y a esta la veo en la mudanza del ver, una vez desde este lado y otra desde aquel, percibiendo constantemente desde lados siempre diferentes. Pero en estos lados la superficie se me presenta en una síntesis continua. Cada uno de ellos es concencialmente una forma representada de vida. En esto está implicado lo siguiente: mientras que la superficie está dada actualmente, imagino más de lo que ella se ofrece. Tengo en efecto la certeza de ser de esta cosa para la que todos los lados son propios al mismo tiempo y del modo en el que la veo de la mejor manera. Cada lado me ofrece algo de la cosa que salta a la vista. Ciertamente, en el cambio de ver el lado visto cesa de ser visto realmente, pero es conservado y juntado con los lados anteriormente conservados, y así aprendo a conocer la cosa. Hasta ahí las tenemos. De este modo, resulta sorprendente que si bien tenemos acceso a un solo lado, escorzo, sin embargo, al mismo tenemos percepción de todo el objeto en su conjunto como una totalidad. Concebir cómo se constituye el ser del objeto en particular, cómo surge, se presenta como un punto de partida para plantear el problema de la constitución del mundo. Y aunque sobre esto último no es algo de lo que nos ocupamos en el presente ensayo, tomamos los elementos anteriores para demostrar que a través de la percepción inicia un proceso de conocimiento sobre el objeto de estudio. Lo anterior es la base para indicar que la percepción inicia un proceso de formación del individuo que realiza el abordaje fenomenológico. El ir a las cosas mismas es el llamado a la fenomenología. En él se hace evidente que inicia en la percepción, la cual es subjetiva y relativa, pero que se enriquece y subjetiva en el abordaje sucesivo del objeto en su horizonte de percepción. Este dar cuenta no es ajeno al objeto mismo. Hay algo en aquello que se aborda, ya sea fenómeno o objeto, que llama la atención del individuo para que sea abordado por este. Es decir, el ir a la cosa misma pasa por un sentido que gana o tiene el sujeto que da cuenta de él. El abordaje de la experiencia, siempre nuevo, genera conocimiento en el individuo y otorga información que no solo almacena, sino que experimenta, y por ese carácter tiene mayor grado de sentido para él, es decir, entra a ser parte de su formación. La formación como tarea principal de la pedagogía no es solo asunto de las instituciones socialmente destinadas a este fin. Pues bien, para los intelectuales preocupados por la pedagogía, la formación es un asunto de primer orden. La manera como el individuo se interroga parte de la subjetividad humana. El individuo se interroga por lo que acontece en el mundo y por su relación con aquello que acaece. Es a partir de la subjetividad que se tiene la fuente de validez y de sentido de todo lo que se experimenta y conoce del mundo de la vida. En esta percepción que experimenta cada individuo, este no está aislado.
Por el contrario, está en conexión con otros hombres, pues ante todo el mundo de la vida es un mundo de hombres, comillas, articulado en comunidades referidas a una tradición histórica perteneciente especialmente a ellos, en la cual se ha desarrollado una cultura común a los hombres. Además, siguiendo con Husserl, en la vida en común, cada uno puede tomar parte de la vida de los otros. Estas son dos citas que tenemos. Ello significa que en esa vida en común tiene lugar una correlación entre los individuos. Comparten no solo el mundo, sino las percepciones que en él tienen. Da lugar a lo que Husserl llama cambio de validez y la correlación recíproca dada. Bueno, vamos a sacar la cita. Tiene que ver para que pese a que mi percepción sobre el objeto es en todo caso mía, Husserl deja manifiesto que esto no lo realiza un individuo en el aislamiento de los otros que comparten el mundo mismo común. Es decir, comillas, cada individuo se sabe viviendo en el horizonte de sus congéneres, hasta el Husserl. Así pues, el proceso de percepción puede darse en el interjuego de intersubjetividades, en donde se pone de manifiesto mi comprensión y mi experiencia con la de los otros. Y en este entrecruce de comprensiones puede darse tanto consonancias como disonancias, en la que un acuerdo cabe en el horizonte de percepción de cada individuo. La expresión de intersubjetividad se llena de sentido al interrogarnos por quienes intervienen o entran en juego en la acción comunitaria y comunicativa. Al plantear que se entra en juego, vale la pena aclarar que no se ve al otro como instrumento o apéndice de mi percepción, experiencia y posterior conocimiento. Se asume que el interjuego supone al otro como su presupuesto en mi despliegue mundano vital. Ello indica que la intersubjetividad contiene de manera vital la experiencia recíproca como válidas que tienen origen en el mundo circundante común que está siendo. Y a manera de conclusión, digamos, parcial del trabajo no desarrollado, más bien también de lo que queda presente por desarrollar. El desarrollo expuesto hasta aquí muestra que la experiencia que se obtiene acumula conocimiento sobre lo abordado. Si es consecutivo y permanente, puede consolidarse como objetivo, el cual se puede denominar posteriormente como saber específico. Mas este conocimiento parte de un abordaje precientífico, del que parte tanto el hombre científico como el hombre práctico. Cada uno de estos hombres están en el mundo común, y pese a que sus abordajes partan de sí, cada uno de ellos los comparte. Comillas, saben que él y sus compañeros en la conexión actual están referidos a las mismas cosas de la experiencia, en tanto que mismas dentro del mismo mundo común, en la forma que cada cual tiene de las mismas cosas, de distintos aspectos, distintos lados, perspectivas, pero cada cual tiene consonancia para sí como siendo las mismas. Cada individuo valida su conocimiento en su experiencia, en su praxis vital, a partir de lo experimentado en el ver como siendo ahí, y este siendo lo sabe viviendo en el siendo de los otros, con los cuales puede entrar en una conexión potencial, siempre en tanto que horizonte de experiencia posible. En este proceso de experiencia intersubjetiva se da a la par un proceso de formación. Está haciendo ahí a medida que está haciendo su praxis vital. En relación con el objeto a dar cuenta y al mismo tiempo con los otros con los que comparte el mundo común circundante. Luego, no es posible establecer una línea limítrofe entre la construcción de un sabor específico y la formación, pues ambas van dándose a medida que la experiencia, que se experimenta, la percepción del objeto del que se desea dar cuenta y en la misma medida en que se comparte con el otro. Es menester mostrarse conforme en el hecho de que estamos frente al reto de renovar el sentido de la pedagogía desde la perspectiva común en la que nos encontramos
encontramos, partiendo del mundo de la vida que compartimos y la variedad de percepciones que tenemos de él. Representa una tarea primaria, avanzar en reflexiones que nos permitan concebir la formación como un problema de primer orden, que requiere no solo de métodos de enseñanza, sino de análisis sobre lo que debe ser enseñado, a quién debe ser enseñado, bajo qué tipo de contextos y sobre qué tipo de necesidades. Reflexión que será más fructífera si se parte del reconocimiento de la cotidianidad del mundo de la vida como forma. Muchas gracias, Paola, por su presentación que aborda estos conceptos y estos temas tan dificultosos de la fenomenología del mundo de la vida. Yo tenía una pregunta o un comentario que me surge, digamos, a partir del texto, ¿no? Yo me pregunto, y creo que lo hemos conversado en acá previamente, sobre qué concepto de formación monta, digamos, digamos, se basa la presentación. O sea, no quiero discutir en absoluto el tema de la fundamentación, que digamos, la tesis, una de las tesis centrales, tomémoslo como presupuesto, de que el mundo de la vida sirve como fundamento de las prácticas de la ciencia. Eso podría ser discutible, digamos, de cada concepto, pero también puede ser, digamos, defendible esta tesis. Pero lo que sí me preocupa, y es, digamos, que es buena parte de la meditación de su presentación, es la tesis de que lo que deja ver, por ejemplo, la tesis de que el mundo de la vida es fuente de la formación del individuo. Yo quiero atribuir mucho a mi amigo Germán Vargas, y quiero que usted suscriba esa tesis, de que en términos de la fenomenología husserliana se podría hablar de la formación del, usted dice el individuo, yo no estaría decir, bueno, el individuo, podríamos decir la persona, no sé si estaría si a partir de la fenomenología husserliana se podría abrir legítimamente paso a la comprensión de la formación de la persona. Eso yo no lo vería muy claro. Precisamente porque, digamos, al ser el tema del mundo de la vida y al ser el tema, digamos, las estructuras del mundo de la vida, e inclusive su génesis, yo no vería muy claro de qué manera contribuye, solo ver un poco su trabajo, el conocimiento de saberes específicos a la construcción de la subjetividad. O sea, si bien es claro que no toda experiencia sirve, o sea, uno aprende de toda experiencia, pero de ahí a decir que todo aprendizaje, por significativo que resulte, me sirve para construir mi propia personalidad. Yo creo que hay una distancia, y por eso me parece importante volver sobre el concepto del mundo, sobre el concepto de experiencia, por ejemplo, que tal y como usted lo presenta, quizá que lo reduce al concepto de construcción y más ampliamente a la construcción del conocimiento, pero será construcción del conocimiento equivalente a construcción de sí mismo. Yo quería hacer el comentario de esto último, porque he visto de esa manera ya se ha concebido. Yo creo que tendría un despliegue argumentativo desde la sociología del conocimiento, que ciertamente también tiene su origen en una tradición fenomenológica, ¿sí? Lo que veo, digamos, en la argumentación necesario precisar sería si esta formación en saberes específicos estaría referida a un nivel básico, digamos, de escolaridad, o a un nivel de formación en la especificidad de sus saberes, como es el caso de la formación profesionalizante, o bueno, profesionalizar para no utilizar el término peyorativo, no tengo esa intención. Y en ambos casos enfrentaría una dificultad. Yo tuve una formación inicial en ciencias básicas, en física y en matemática, y por eso, digamos, soy sensible al tema. Y creo que el asunto del alto grado de especialización de la ciencia
cada ciencia en particular, donde incluso hay científicos que pese a trabajar en la misma disciplina, digamos en la física, pueden no comprenderse mutuamente por ese grado de especificidad. Alguien que trabaja en física de altas energías bien podría no comprenderse, digamos, perfectamente con alguien que trabaje, digamos, otros aspectos de la física, relación con la cinemática, por ejemplo, o que trabaje, digamos, con la física de semiconductores, por poner, digamos, casos distintos. Entonces, el alto grado de especificidad alcanzado por la ciencia, los altos niveles también de complejidad de las mismas teorías que tú señalas, de los modelos teóricos, y la misma amplitud temática de los objetos de estudio. Piensen ustedes en la física. Nosotros hablamos del átomo a veces en filosofía y llegamos a veces hasta ejemplificar cuestiones acerca de los electrones, protones, neutrones, pero bueno, estamos hablando de más de 300 subpartículas atómicas que identifican los físicos hasta finales, hasta comienzos de los 80, por ejemplo, para darse cuenta uno de ese despliegue. Ahora, ante esa situación de la ciencia, en esos tres aspectos, ¿en qué medida una revisión al mundo de la vida, entendido de la experiencia cotidiana, puede efectivamente aportar elementos suficientes para el tipo de comprensión requerida por esos saberes específicos? Y el otro asunto, ¿cómo podría además también garantizarse el posible acceso a las experiencias cruciales de esos saberes específicos en el caso de una formación que no sea que no esté llevada a la formación del científico, sino por ejemplo un grado de escolaridad cuando esas experiencias no son reproducibles en entornos, digamos, educativos o en entornos institucionales? Física de altas energías, por ejemplo, por poner un caso. Pues creo que cuando alumbras el asunto de una posible respuesta a estas cuestiones, es cuando lo dejas allí sin concluir, y es por el lado de lo que tú llamas el juego de la acción comunitaria y comunicativa. Es eso lo que puede suplir efectivamente la experiencia que no se puede tener de esos fenómenos, y lo que puede suplir además la insuficiencia de la remisión a ese mundo de la vida, digamos, de un sentido común de la cotidianidad de un sujeto específico, para invocarlo. Y ahí se vuelve el estudio entonces a la comunicación de saberes, y no en el sentido transmisionista de información, sino en un sentido con compromiso hermenéutico. Creo que esa es una vía, digamos, recomendable para seguir la presentación. Tenía la palabra el profesor y ahora tiene la palabra. Pues escuchándote y escuchando las conversaciones anteriores, como que ya me estoy sintiendo más en el ambiente fenomenológico, que no es mi línea de investigación propiamente, pero de todas maneras, con los planteamientos que puse y comprendo más bien el tema de por qué están hablando tanto del mundo de la vida como horizonte de significado. Hay un texto de Gadamer que puede servir, entiendo, ninguna ponencia puede dar cuenta de todo lo que menciona, pero ya que hablan de formación y que también los compañeros mencionan el tema, en verdad hay método, en el tomo 1 hay un bonito texto sobre el tema de formación, yo lo menciono también en el libro mío. Para mí fue clave ese texto de Gadamer. Y la diferencia entre formación e instrucción, la ciencia, la creciente especialización, podríamos decir que son más que atinar en procesos de formación, está redundando en la creciente instrucción
que a su vez trae el fortalecimiento de la industria y del mercado. La formación, por el contrario, o la formación le daría sentido ético y político a la instrucción. Ya en relación a lo que tú mencionabas, en una colectividad, la instrucción que reciben en la universidad, en los colegios, tiene que apuntar a un sentido ético y político del ciudadano, que es la parte ya formativa de la persona.